Vamos entonces a hacer los resúmenes integrales de reumatología, un tema en medicina interna que es clave, que a veces resulta para algunos un poco difícil. Vamos a tratar de enfocarnos fundamentalmente en los cuadros nosológicos y en darle un resumen preciso, ¿ya? Vamos entonces con los resúmenes de reumatología y empezamos siempre. Recuerden que reumato, compromiso articular. Empezamos generalmente con la parte inflamatoria, con lo que es básicamente la sinovitis. Una sola articulación, las monoartritis inflamatorias, básicamente la artritis séptica y por cristales. Y dentro de la artritis tenemos la artritis séptica, la artritis infecciosa, y por cristales lo más frecuente que es la gota y la pseudogota, que también es por cristales. Vamos entonces primero con la artritis séptica. Y siempre decir que una artritis séptica es una emergencia, quizás la única emergencia reumatológica. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer siempre ante la sospecha de la clínica. ¿Cuál es la clínica? La clínica clásica, pues es el dolor intenso, ¿no es cierto? El dolor, la inmovilización, la falta de movilidad por dolor, básicamente, y la contractura que produce este dolor. En niños, acuérdense que en niños más frecuente en cadera y en adultos en rodilla, típicamente para adulto. Y entonces el examen por excelencia para el diagnóstico siempre será la artrocentesis. La artrocentesis es el examen por excelencia. Sea que la artrocentesis después vas a hacer lo vas a hacer a través de un artroscopio, por artroscopía, o sea que sea directamente por punción desde un inicio, que es lo que más se hace para el diagnóstico. Entonces, hecho la artritis séptica por concepto, ya sabemos qué es. El proceso en el cual hay un agente infeccioso en el interior y se genera un líquido sinovial inflamatorio purulento. Básicamente un líquido sinovial de tipo infeccioso que va a ser muy alto, generalmente mayor de 20.000 polimorfos nucleares, ¿no? Polimorfos nucleares, turbio o purulento. Y fundamentalmente, ¿qué vamos a tener? El Gram, la tinción de Gram, que vamos a generar, ¿no? Positivo en el 80% de los pacientes. Y el cultivo, de igual manera, positivo en un 80% de lo que es la artritis séptica aguda. Recuerden que hasta un 20% puede ser crónica. Crónica es más rara. Y cuando hablamos de crónico, hablamos de tuberculosis articular, que ya lo vemos en otra parte. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las bacterias más frecuentes? O sea, hecha la artrocentesis, esto se debe hacer siempre al pie de la cama en la emergencia para poder definir. Porque yo de esa manera puedo tener la evidencia de que esto es con el líquido la sospecha y con la evidencia de la tinción de Gram. La causa más frecuente de lejos, 70%, es Staphylo aureus. En todos los grupos, todos, ¿no? Todos es primero Staphylo aureus. Las variantes es en lo que puede venir después. Probablemente en niños menores de 2 años, Quinguela quingae es, digamos, algo que tener en cuenta frecuentemente, ¿no? La Neisseria gonorrhoeae, o sea, la artritis gonocócica es rarísima hoy en día y se ve fundamentalmente alrededor de ¿quién? Se ve alrededor de jóvenes con infecciones de transmisión sexual. Esto era muy frecuente hace muchos años en la era preantibiótico. Hoy en día es una rareza, pero se ve y tiene un cuadro clínico diferencial. Por bacilos gram negativos se puede ver sobre todo en inmunosuprimidos y en pacientes hospitalizados. Y la micobacterial, como decíamos, el crónico. Básicamente el crónico. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya más o menos sabemos la clínica. La clínica puede ser diferencial. Esta es la clínica clásica. Dolor intenso, fiebre, inmovilización, ya. Pero en el caso de la gonocócica, siempre tener en cuenta que es gente joven, generalmente mujeres, que han hecho la transmisión durante la gestación o cuando estaban menstruando, y suelen tener la triada clásica de artritis migratoria. Al inicio hay artritis migratoria,
tenosinovitis, que puede ser, y el rash cutáneo, una erupción maculopapular pustulosa, un rash cutáneo que es importante. Al final se lo va a localizar igual en la rodilla y igualmente va a tener que ser diagnosticado por la sospecha de la clínica y sobre todo porque puedes evidenciar el gonococo no tan frecuentemente en la rodilla, sino lo vas a hacer más en el líquido probablemente uretral, ¿no? O cervical de la mujer, que es donde más se suele ver, donde más fácilmente se va a obtener el gonococo. Tener en cuenta que una de las grandes, entonces, hecho el diagnóstico, el cultivo, es fundamental el tratamiento. El tratamiento clave en la artritis gonocócica siempre debe ser primero el drenaje, ¿no? El drenaje y, si es posible, la desbridación. Y esto en articulaciones grandes se recomienda por artrocentesis. Si no es posible por artrocentesis, por lo menos en la punción se hace el drenaje. Y de ahí viene ya el tratamiento antibiótico empírico, que usualmente va a ser en una artritis séptica de un paciente de la comunidad sin ningún factor de riesgo ni trauma, artritis séptica sin complicaciones comunitarias, pues podemos utilizar la monoterapia con oxacilina o cefazolina. O sea, esto es enmarcado en un estafilococo aureus meticilino sensible. ¿Ok? Netamente meticilino sensible. En el tratamiento antibiótico empírico, si yo tengo una artritis séptica en un paciente que ha sufrido trauma directo, no trauma en la pierna, en el tobillo, no, trauma directo en la articulación, entonces ahí sí tengo la obligación de darle una cefalosporina de tercera y ya asumir que puede ser estafilometicilino resistente. Y entonces ahí sí le doy vancomicina. En el que es intrahospitalario, igual, incluso la cefalosporina de tercera debería ser antipseudomona, recuerden, ahí ceftazidime o cefepime, más siempre ya vancomicina. ¿Ok? Siempre tener en cuenta esas posibilidades. Y cuando es artritis gonocócica, pues obviamente ceftriaxona será la elección. 1 gramo por 7 a 10 días y en este caso siempre el tratamiento por 14 días. Dentro de la monoartritis, entonces, cuando uno hace la punción, tiene una tinción de Gram y dice ya una artritis séptica, las características, etc. Generalmente, incluso en una artritis séptica tiene más de 100.000, ¿no es cierto? Más de 100.000. Pero en el caso de la gota, que es la más frecuente de todas, casi el 99% de los casos de artritis por cristales, pues vas a tener una punción en la cual vas a tener la presencia de cristales sí o sí, para el diferencial. Entonces puedes tener cristales, ¿no? de urato monosódico, que es para la gota, por ejemplo, o puedes tener cristales de pirofosfato cálcico, que es la pseudogota. Acuérdense ahí. Entonces, en la gota, nosotros vamos a tener, primera condición para el diagnóstico, es que tengas que en la artrocentesis identificar el cristal respectivo para cualquier artritis por cristal. Y entonces vas a ubicar tu urato monosódico definitivamente, que es un cristal, ¿no? Tipo aguja, de birefringencia negativa y de color amarillento. Incluso amarillento anaranjado, ¿ya? Entonces, ese es el característico. Entonces, la gota, ¿qué cosa es? Es un proceso inflamatorio donde el líquido va a tener, ¿no? Puede tener 20 hasta 50.000 máximo, generalmente entre 10 a 20.000 polimorfos nucleares, inflamatorio, aséptico, no puede ser turbio, pero va a ser de ese tipo, y va a producir un proceso inflamatorio intenso donde la gota más característica es la gota aguda. Es la gota aguda que típicamente es monoarticular y se suele dar en el primer metatarso falángica, llamado también podagra.
Es el ataque clásico de gota. ¿Qué características tienen los gotosos? Mayores de 50 años, varones y sobre todo factores de riesgo como por ejemplo ácido úrico elevado, generalmente mayor de 6.8, hasta 5.8 es normal, ¿no? Pacientes que tienen sobre todo obesidad, diabetes, factores, síndrome metabólico, hipertensos, coronarios, o sea, todos los factores malos de riesgo, ¿ok? Entonces, todos esos se suelen asociar. Por eso que la gota se considera una enfermedad metabólica. Es una enfermedad metabólica. ¿Qué otro tipo? Obviamente el paciente que está en riesgo, el que tiene riesgo de gota, que es básicamente el hiperuricémico. Está la gota, ¿no? Crítica. ¿A qué se le llama el tipo intercrítico? La intercrítica, que son aquellos que hacen 2 o más eventos y tienen periodos sin eventos. Entonces la gota intercrítica, que es por decir la subaguda, y la crónica, que puede ser hasta el 15%, y que el problema de la crónica es que suele ser ya oligoarticular, suele ser destructiva y tofácea. ¿Qué es el tofo? Es estos cristales de urato monosódico en el subcutáneo, ¿no? Entonces, periarticularmente se forman unos depósitos como una especie de nódulos, como si fueran arena, que tienen el tofo, tiene urato monosódico, o sea, tiene cristales de pirofosfato cálcico precipitados en el subcutáneo. Entonces, esta es la gota característica. El cuadro clínico es dolor intenso, monoarticular, que no deja dormir, generalmente requiere reposo absoluto. En el caso de la artritis séptica también ese reposo es absoluto, porque recuerden que puede dejar muchas secuelas y ruptura capsular y subluxación. En el caso de la gota, el reposo, el movimiento provoca mayor dolor. ¿Hay precipitantes de gota? Claro que sí. Acá me faltó como factor el alcohol, pero en los precipitantes puede ser el exceso de alcohol, el exceso de ácido úrico, como puede ser la dieta, ¿no? Las infecciones, la acidosis, cuando el paciente está crítico. Por eso que muchas veces la gota aguda aparece en pacientes hospitalizados. ¿Cuál es el manejo? El manejo de la gota pasa fundamentalmente por el manejo agudo. Acuérdense, el manejo agudo de la gota básicamente es antiinflamatorio, siempre es AINES, de preferencia indometacina, que es el mejor de todos, porque además de su efecto antiinflamatorio, disminuye la migración de los macrófagos, que son el gran problema son los que engloban y producen el proceso inflamatorio, son los que fagocitan los cristales. El otro que se usa más hoy en día es el naproxeno. También son útiles los COXIF. Definitivamente los AINES son de primera elección. Pueden ser utilizados también los corticoides intraarticulares en articulaciones grandes, son bastante útiles. Y medios, además del reposo, el hielo, el frío, el cold pack. Ok. En los pacientes que suelen tener más de 72 horas con el proceso, se le suele añadir colchicina. La colchicina no es a priori, no es de primera elección inicial, siempre es AINE. La colchicina se suele añadir al tratamiento cuando el paciente ya va a entrar en fase subaguda y pasa las 72 horas. La colchicina, ¿no? Hace que haya menor migración, o sea, disminuye la diapedesis de los macrófagos y eso mejora muchísimo el proceso a lo largo del tiempo. La colchicina suele darse por un mínimo de 3 semanas, más es para la gota subaguda, la intercrítica, que es fundamental. En el caso de la gota aguda, de la gota crónica, siempre recordar que el corticoide, en el caso de la inflamación crónica, puede ser una solución, ahí recién entra el corticoide, y recordar que la tofasia requiere siempre de hipouricemiantes. Hay que bajar el ácido úrico y para ello se suele utilizar, ¿no es cierto? Básicamente el alopurinol. La indicación de alopurinol es gota tofasia, que tengas cálculo renal concomitante, cálculo renal, o que tengas 2 o más episodios al año.
Entonces, tienes 2 o más episodios al año, ácido alopurinol. Si tienes cálculos renales, alopurinol. Si tienes tofos, alopurinol. En la artritis por cristales, la pseudogota no es tan frecuente, pero se suele ver especialmente como un problema interesante y sobre todo pregunta. Hay preguntas en los últimos tiempos sobre pseudogota. Hay que diferenciar. La pseudogota básicamente proviene de un proceso inflamatorio por el depósito de cristales de pirofosfato cálcico. Este pirofosfato cálcico es la manera en realidad como se precipita el calcio en los tejidos. Y entonces este cristal de pirofosfato cálcico que es romboideo, que es de birrefringencia, sí, positiva, a diferencia del otro, de color azulado, ¿no es cierto? Este pirofosfato cálcico puede precipitarse normalmente en personas adultos mayores, asintomáticos. ¿Y eso que se denomina? Condrocalcinosis. Entonces, la condrocalcinosis es un proceso, ¿no?, que puede darse asintomático en grandes articulaciones, sobre todo en mujeres por encima de 65, varones por encima de 80, sobre todo en el hombro, es uno de los más frecuentes, cadera y rodilla. ¿Qué pasa si este pirofosfato cálcico se precipita en forma aguda? Producirá monoartritis. Usualmente monoartritis. Y eso es lo que se llama la pseudogota. La pseudogota no tiene que ver con condrocalcinosis previa, es una precipitación aguda del pirofosfato cálcico que se puede dar en algunas condiciones, sobre todo en las hipercalcemias. Obviamente la hiperpara primario, por ejemplo, se puede dar en las hipercalcemias secundarias también, ¿no?, por neoplasias, que son grandes hipercalcemias. Se puede dar en la hemocromatosis, hemocromatosis. Se puede dar, por ejemplo, en la hipomagnesemia, ¿no? Se puede dar enfermedad renal crónica. O sea, tiene condiciones donde uno puede precipitar agudamente y producir un cuadro muy intenso de monoartritis, sobre todo ¿en dónde? Preferentemente en la rodilla. Si en el adulto la gota era más en el primer metatazo falágico, aquí es rodilla, ¿ok? Eso es lo más frecuente. Y en general, muchas veces sí vamos a ver en la radiografía, en estos pacientes, porque el pirofosfato cálcico ¿no?, va a evidenciarse radiológicamente. Y entonces tenemos que el manejo pasa fundamentalmente por el manejo del dolor. Lo más activo, el AINE, obviamente, que ya hemos visto, siempre combinado, ahí sí siempre se recomienda el corticoide intraarticular. Ese es fundamental. En estos pacientes es mucho más rápido, si no hay mejoría, de utilizar corticoide sistémico, prednisona. Vamos a las espondiloartropatías seronegativas. Las espondiloartropatías seronegativas son un grupo de enfermedades que tienen fundamentalmente, ¿no es cierto?, van a tener fundamentalmente compromiso a nivel de columna. Entonces, el compromiso de columna es fundamental. Por eso se llaman espóndilo. De ahí vienen las espondiloartropatías. Seronegativas suelen ser, no siempre ahora se ha descrito a veces casos que no, pero suelen ser típicamente con factor reumatoideo negativo y con nódulo reumatoideo negativo, ¿ok? Nunca van a tenerlo. Entonces comprometen columna, y la otra gran condición es que son oligoarticulares. ¿Qué significa oligoarticular? Mono 1, oligo de 2 a 4. 5 o más ya es poli. 5 o más ya es poli, entonces oligoarticular. Por eso también se llaman oligoartropatías, artropatías seronegativas. Entonces, estos tienen características clásicas, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, el hecho de generar, ¿no?, lo que se llama entesitis. Las entesitis típicamente son, por ejemplo, ¿no?, la talalgia, la lumbalgia,
suelen producir lumbalgias inflamatorias, talalgia. La entesitis es la inflamación básicamente de cápsula, tendones alrededor de la articulación, Mientras que la dactilitis es otra característica, también llamado dactilitis o dedo en salchicha. Y se puede dar en el pie o en la mano. Y tiene entesitis y al mismo tiempo tiene artritis. O sea, todo el tejido está inflamado. Ojo que la dactilitis no es un tipo de entesitis. ¿Ya? No es un tipo de entesitis. Y la dactilitis es muy característico de este grupo. Sobre todo la artritis psoriática. Es muy característico, pero no es patognomónico porque también se ha visto en sífilis y en algunas otras circunstancias. Entonces, estas son las características. Otra característica de este grupo es su relación con HLA-B27. Donde, por ejemplo, el 80% de los pacientes con espondilitis anquilosante, el 80% de los que tienen artritis reactiva son positivos a B27. Otra gran característica. Entonces, oligoarticulares, son asimétricas. El compromiso articular típicamente asimétrico, es característico, ¿no? Y tienen muchas manifestaciones extraarticulares clásicas, como pueden ser las entesitis, como puede ser el dedo de salchicha, pero también la uveitis, característico, y también las úlceras orales, por ejemplo. Compromiso de piel. Vamos entonces a cuáles son los cuadros clínicos de oligoartropatías seronegativas. Tenemos los agudos y tenemos los crónicos. En los agudos, fundamentalmente, tienes la artritis reactiva. Acuérdense que todo agudo es menos de 6 semanas. Ese es el corte para reumatología. Menos de 6 semanas. Por el tipo del dolor articular, el corte es 6 semanas. Y tienes lo que se llaman las entesopatías, ¿no? Enteroartropatías, básicamente, ¿no? Por colitis ulcerativa y Crohn. Tienes las crónicas, que son la más frecuente de todas en este grupo, que es la espondilitis anquilosante, que tiene su variante previa, el espectro de la espondilitis. Y tienes lo que se llama la artritis psoriática, que es una de las más frecuentes también y crónicas características. Veamos entonces ahora la espondilitis anquilosante. Es la típica crónica, es la más frecuente de todo este grupo, ¿ok? Tiene la característica de comprometer siempre la articulación sacroilial, sacroileitis bilateral en el 100% para el criterio mayor de diagnóstico. Siempre tener en cuenta que ese criterio mayor se le pueden sumar otros criterios, como puede ser, por ejemplo, el HLA-B27 positivo, que se da en el 80% de los pacientes. Puede darse, por ejemplo, la lumbalgia, ¿no? La lumbalgia típicamente inflamatoria, con compromiso glúteo característico, el compromiso, ¿no? De la dificultad, por ejemplo, para la dorsiflexión de la columna, el test de Schober positivo, ¿no? Que es característico, y los exámenes. Entonces, el diagnóstico pasa fundamentalmente por dolor lumbar, lumbalgia crónica. ¿Qué significa crónica? Acá sí es por dolor, más de 3 meses, porque no estamos hablando de articulación, mayor de 3 meses. Lumbalgia crónica inflamatoria. ¿Qué significa que sea inflamatorio? En reposo, dolores en reposo, y tiene, ¿no es cierto?, rigidez matutina mayor de 1 hora. Rigidez matutina mayor de 1 hora. Entonces esa es la característica inicial clásica, el dolor lumbar, la lumbalgia. ¿Qué se le puede sumar? Lo que hemos dicho acá, HLA-B27, el test de Schober positivo. Se le puede sumar, obviamente, se le va a sumar la oligoartritis, se le suele sumar fiebre, se le suele sumar
además de la oligoartritis, por ejemplo, la dactilitis, ¿no? Las entesitis y en los casos más graves, la uveitis como complicación. En los pacientes con espondilitis anquilosante, definitivamente tiene que haber una evaluación de toda la columna porque suele comprometer las articulaciones a nivel lumbar, dorso y lumbar, sobre todo lumbar, ¿ok? Entonces, articulaciones lumbares y sacras. Entonces, es un paciente que por eso dicen anquilosante, con mucha facilidad puede sufrir la anquilosis de la columna. El tratamiento en el 80% de los casos no son severos, se solucionan con AINES y sobre todo 2 horas diarias de ejercicios, sobre todo la natación. El resto puede requerir, además de eso, infliximab. O sea, anti-TNFs. Es uno de los que más se utiliza. Existen las espondiloartropatías con demostración radiológica. Se llama así, no radiológica, porque no tiene compromiso de las sacroiliales. Entonces van a tener otras características, como por ejemplo el HLA-B27, la lumbalgia. Ojo, este es el típico cañe bambú, que no es, ¿no?, la columna cuando hacen los famosos sindesmofitos que pegan la columna y le quita la movilidad. Por eso que el test de Sjögren se hace positivo. Entonces, sindesmofitos y caña de bambú en lo que es una columna que parece una caña de bambú. Entonces, una lista, el paciente puede tener compromiso psoriático, el paciente puede tener varias características, uveitis, pero no llega a ser todavía espondilitis anquilosante porque no tiene compromiso de las sacroiliales y eso se le llama espondiloartropatías no radiológicas, o sea, no tiene todavía la evidencia radiológica del compromiso sacroilial. Veamos dentro ahora las otras, ¿no?, artritis reactivas y después separado acá artritis reumatoide. En las otras oligoartropatías seronegativas importantes, recordar la artritis reactiva. Se ve poco hoy en día, no es tan frecuente. Sin embargo, se ha preguntado interesantemente, la artritis reactiva tiende a ser típicamente una posinfección, básicamente gastrointestinal, diarrea por Shigella, salmonella, muy frecuente en nuestro medio, Yersinia campylobacter, o genitourinaria, clamidia, ureoplasma urolítico. O sea, SSYGC, ¿no es cierto? SSYC para las gastrointestinales. Y en genitourinaria, clamidia, ureoplasma urolítico. Generalmente entre 1 hasta 3 semanas después de estas infecciones, el paciente suele hacer un cuadro articular. Generalmente el primer dolor que tiene es una talalgia, es una entesitis, ¿no? Viene primero una entesitis, que la más frecuente puede ser una talalgia o una lumbalgia, pero ahí viene el compromiso articular, oligoarticular, agudo, que suele estar en el 100% de los pacientes, 100% de los pacientes. ¿Ok? Y entonces puede generar la famosa triada de Rayter, que solamente lo tienen 1/3 de los pacientes, generalmente no los tienen todos los pacientes, es un 40% como máximo, donde el 100% tendrá artritis oligoarticular asimétrica aditiva, uretritis inespecífica, no secretoria, y conjuntivitis no secretoria. Puede haber tenido uretritis antes, como compromiso de la clamidia, pero después va a hacer una uretritis ya inespecífica, porque supone que esto ya fue tratado con doxiciclina. Entonces, ahí tienes la característica. A esto se le suele sumar compromiso, por ejemplo, en piel, con mucha frecuencia, onicolisis en las uñas, por ejemplo, onicolisis en las uñas. Las palmas y las plantas pueden, ¿no?, descascararse, pueden ser descamativas, puedes tener úlceras orales no dolorosas, para hacer la diferencia de las úlceras dolorosas, por ejemplo, de Behçet, que son recurrentes. Úlceras orales no dolorosas todos los tipos de entesitis que se pueden describir, ¿no? O sea,
lumbalgia, talalgia, ¿no? Fasciitis plantar, etc. O sea, todas las que puedes imaginarte. Además, también hacen dactilitis con mucha frecuencia. Y sus peores complicaciones, obviamente, están ahí en la uveitis anterior. Estos pacientes generalmente se autolimitan. Entonces, el manejo es sobre todo observación y AINES. En la gran mayoría de los pacientes. No hay más que hacer. Pero en la mayoría, algunos pacientes pueden pasar de las 6 semanas de compromiso articular y entonces se recomienda por el uso básicamente de, si tienen artritis periférica, o sea, si hicieron artritis periférica, o sea, si hay periférico, sulfasalacina, la sulfasalacina. Y si hacen cronicidad, infliximab. Muy bien. Y este es el último cuadro interesante que por fin se preguntó alguna vez, no se había preguntado nunca sobre artritis psoriática. Porque la artritis enteropática la van a manejar, la van a tratar un poco más cuando hagan en gastro, básicamente, lo que es, ¿no? Colitis ulcerativa y Crohn. Entonces, la artritis psoriática va de la mano del compromiso crónico más frecuente del ser humano a nivel de la piel, que es la psoriasis. Recuerden que la psoriasis, de los 5 tipos de psoriasis que hemos revisado, es la psoriasis, obviamente, la vulgar, que es la típica psoriasis en placas, ¿no? Que se suele ver. Entonces, en la artritis psoriática, más o menos un 15% pueden hacer generalmente artritis psoriática. La artritis psoriática tiene la característica de que van a, por ejemplo, causar compromiso a nivel de la uña, ¿ok? Entonces, unguial. ¿No? Puede ser el pitting característico o la onicolisis característica del compromiso de la psoriasis. Generalmente los que tienen compromiso unguial hacen artritis. Esta artritis suele ser oligoarticular, asimétrica, pero tiene la característica de que comprometer en mucho las manos, sobre todo interfalángicas distales. Y hay ahí la diferencia con AR, porque AR solamente compromete interfalángicas proximales. Hay que tener en cuenta eso. Muchos cuadros de artritis reactiva, de artritis psoriática se pueden confundir con artritis reumatoide. Entonces, la diferencia va a estar en el compromiso de las interfalángicas. En los criterios de Caspar, sobre todo, está la dactilitis, la oligoartritis, ¿no es cierto? La ausencia o la negatividad del factor reumatoideo a tener en cuenta, ¿no? Y las entesitis. Hay que tener en cuenta que estos pacientes en el manejo pasan fundamentalmente por el manejo de lo que es la psoriasis, ¿no? Vulgar, donde cuando es la psoriasis vulgar es severa, ¿qué es lo primero que se da? Metotrexate. Entonces, el tratamiento pasa por el uso inicial de metotrexate combinado no para el proceso inflamatorio con prednisona. Eso es lo característico. Aparte de eso, el manejo propio de la psoriasis. El manejo propio de la psoriasis. Y cuando esto no responde a metotrexate o es muy diseminado, tanto las lesiones en piel como las lesiones articulares no son oligos, sino son poliarticulares, se recomienda el uso de anti-TNF, sobre todo el infliximab y el etanercept, que son los que están en petitorio. Veamos ahora las poliarticulares. Recuerden que por poliarticulares, mayor igual a 5 articulaciones comprometidas. Entonces, estas son enfermedades sistémicas, generalmente autoinmunes en su gran mayoría, y básicamente tienes como principal ejemplo de ellas a la artritis reumatoide y el lupus.
Entonces vamos a ver ahora artritis reumatoide, que no es que no tenga importancia, sino que increíblemente no es tan preguntado como debería ser. Debería ser el tema más preguntado, por ejemplo, de la reumatología. La artritis reumatoide es la madre de la especialidad. Y la artritis reumatoide es una enfermedad crónica inflamatoria de origen autoinmune, básicamente por compromiso de linfocitos T y citoquinas, ¿no? La gran producción de citoquinas que terminan produciendo una enfermedad poliarticular, sobre todo simétrica, aditiva. La diferencia de aditivo es que va sumando, no migra, o sea, no es que se apaga y va a otro sitio, no. Tenía primero manos, ahora manos sigue y ahora se suma pies, ¿no? De ahí se suma codos, se suma, entonces aditiva, ¿no? Sobre todo es poliarticular, simétrica, aditiva, bilateral, característicamente bilateral, ¿no? Que es deformante, luxante y anquilosante. Entonces, en esto nosotros siempre hacemos hincapié. Ahí está gran parte de toda la evolución. No siempre va a empezar, obviamente, como poliarticular, puede empezar lentamente con ir sumando porque es aditivo. Tiende a ser siempre simétrico, aditivo, bilateral, obviamente, bilateral. Y ya cuando es deformante temprano tiene mal pronóstico, pero en la evolución esta enfermedad, su cronicidad va a ser deformante, luxante y anquilosante. Entonces lo característico ahí es tener el compromiso articular, sobre todo primero de manos, ¿ok? Y cuando hay compromiso de manos estamos hablando de metacarpofalángicas. Es lo primero que siempre se compromete. De ahí se compromete, ¿no? las del carpo. O sea, estamos hablando de las muñecas y las interfalángicas proximales. En ese compromiso nomás tú ya pasas de 10 articulaciones, ¿no es cierto? Sueles pasar 10 articulaciones. Los criterios diagnósticos por eso pasan primero por tener 6 puntos, ¿no? De 4 criterios, hasta 5 puntos las manifestaciones articulares. Por ejemplo, si tienes 10 o más con articulaciones pequeñas, por lo menos una de ellas, ya tienes los 5 puntos, de ahí vas bajando. La serología, ¿cuál es la serología? Recuerden que la serología tienes, ¿no? La serología tienes el factor reumatoideo y el antipéptido cíclico citrulinado. Este tiene más, ¿no? Especificidad, ¿no? Y es más precoz. Pero ambos tienen igual sensibilidad igual. Son altamente sensibles, más del 70%. Este es más específico y más precoz. ¿Ok? Cualquiera de los dos, no se recomienda hacer siempre los dos. Y serología, si tiene títulos altos, 3. Si tiene títulos bajos, 2 puntos. Y ahí va sumando. Después están los reactantes de fase aguda. Puede ser BCG o PCR. Generalmente el BCG, el que más se asocia, si está positivo, ya es 1 punto. Y el tiempo, si es crónico, más de 6 semanas, 1 punto. Y si no es crónico, ¿no? 0. Entonces, todo esto debo sumar 6 para clasificarlo como AR. Existen lo que se llaman las manifestaciones extraarticulares. Y es muy importante porque la más frecuente de todas ellas es muy patognomónico y muy característico y se llama nódulo reumatoideo. Que cuando aparece en pulmón, a veces, ¿no? Se asocia al pulmón, se asocia a antracosis o a silicosis y puede producir lo que se llama síndrome de Kaplan. Puedes tener manifestaciones extraarticulares en el ojo, por ejemplo, ¿no? Más que uveitis vas a tener escleroconjuntivitis seca, por ejemplo, ¿no? Epiescleritis y escleritis como lo más frecuente en ojo, epiescleritis y escleritis. Y puedes tener el ojo seco, escleroconjuntivitis. Puedes tener asociación, por ejemplo, con síndrome Sjögren, ¿no? El paciente que hace sobre todo escleroconjuntivitis seca. Puedes tener compromiso pulmonar con pleuresía y con fibrosis pulmonar. Puedes tener compromiso renal.
El más frecuente es secundario a amiloidosis secundaria, pero el que es primario por problema inmunológico será una glomerulonefritis membranosa, por ejemplo. Puedes tener compromiso, ¿no?, en tesis, y puedes tener compromiso, por ejemplo, puedes tener a nivel de columna. O sea, dentro de las extraarticulares puedes tener anemia, ¿no?, anemia de enfermedad crónica. O sea, tienes múltiples compromisos extraarticulares que hay que tener en cuenta. Pero esos son los más frecuentes, los que hemos mencionado. El paciente diagnosticado generalmente es un paciente que requiere tratamiento específico. Lo primero es antiinflamar. Van dos brazos. En la antiinflamación, lo más útil es utilizar prednisona en dosis antiinflamatorias, que es 0.5 por kilo de peso. Y el otro es el uso ya de lo que es los fármacos modificadores de enfermedad, los FARME. Entonces, el más utilizado y el de primera elección siempre es el metotrexato o el metotrexate, como les guste ponerlo. Metotrexato o metotrexate, ¿ok? El metotrexate puede sumársele algunos otros FARME, como puede ser sulfasalazina, pero sobre todo la leflunomida. La leflunomida, durante 6 meses uno puede intentar, ¿no?, revertir todo el cuadro. Pero si en 3 meses no hay reversión del cuadro, el paciente puede ser refractario hoy en día solamente en 3 meses. Y el paciente pasar a la terapia biológica, que podría ir directamente a la terapia biológica, siempre teniendo metotrexate de medio desde el principio, si es que es muy deformante y muy severa la enfermedad. ¿Y cuándo se da de mal pronóstico la enfermedad? Cuando tienen nódulos reumatoideos tempranos, cuando tienen erosiones tempranas, por ejemplo. Entonces, cuando hay esas condiciones, uno dice, puede decirte terapia biológica, que puede ser anti-TNF. Por ejemplo, en los anti-TNF típicamente se utilizan pues infliximab, el más utilizado en nuestro país. Se puede utilizar, ¿no?, Etanercept. Se puede utilizar golimumab. Se puede utilizar anti-interleuquina 6, como puede ser, por ejemplo, el tocilizumab, como básicamente los medicamentos biológicos que se suelen utilizar para el control de la enfermedad. Acuérdense que esta enfermedad básicamente se controla, no se cura, ¿ok? Curiosidades de AR, siempre recordar que AR, a diferencia del lupus, ¿no?, AR, a diferencia del lupus, por ejemplo, mejora, o sea, se apaga con la gestación, mientras que el lupus se complica más con la gestación. Eso a tener en cuenta. Vamos ahora a continuar con las poliarticulares, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver sobre todo lupus, que es la otra gran enfermedad. En incidencia mundial, la AR es 2%, lupus 0.5 a nivel mundial, por eso que AR de hecho es mucho más. Y veremos también aquello que no es inflamatorio, pero es muy importante, la osteoartritis y la osteoporosis. Veamos entonces primero el lupus. Lupus es la enfermedad sistémica inflamatoria más importante que compromete prácticamente todo el cuerpo. A diferencia de AR, la enfermedad es netamente sistémica y el compromiso articular es solamente un brazo de esto, que es como generalmente se inicia el compromiso articular, pero no suele acompañarlo durante toda la vida, ¿no?, ni ser tan deformante como es el caso de AR. Lupus eritematoso sistémico, fundamentalmente es una enfermedad, ¿no?, una enfermedad mediada por una falla de apoptosis. Entonces, eso es un fallo apoptótico, donde el material nuclear no ha sido bien depuesto, y ese material nuclear de las células que sufrieron apoptosis, que es normal, comienza a ser antígeno y producirse lo que se llama anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antinucleares son la clave del lupus. Entonces, la detección de anticuerpos antinucleares se puede dar en pacientes no lúpicos antes de que hagan la enfermedad, o quizás nunca la hagan. Hasta un 5% de la población puede tener ANA positivo, hasta un 10% de los adultos mayores. Pero el lupus se va a expresar fundamentalmente a nivel articular y piel. Entonces, va a ser unas manifestaciones, ¿no?,
Sobre todo, las primeras más características tienen que ver con el compromiso articular. Artralgia más que sinovitis. En algunas sinovitis, artralgia clásica, la fiebre, el compromiso sistémico y el compromiso dérmico. En el compromiso dérmico siempre recordar que hay un lupus cutáneo agudo, un lupus cutáneo subagudo y un lupus cutáneo crónico. El lupus cutáneo agudo característicamente es el rash malar fotosensible. El lupus cutáneo subagudo clásicamente es el rash tronco y en miembros que tienen que ser pápulo pustuloso intenso, ¿no? Y que se asocia a anti-Rho positivo, que es un tipo de anticuerpo extraíble del núcleo, del perfil ENA. El perfil ENA son anticuerpos extraíbles del núcleo, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso. Y el lupus cutáneo crónico es el clásico lupus discoide. Entonces, cuando uno tiene múltiples manifestaciones, incluso a nivel renal, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel del sistema nervioso central, periférico, ¿no? Entonces, uno tiene que clasificar de una manera específica para hacer el diagnóstico. Lo primero para hacer el diagnóstico es que tengas un ANA 1/180 en células EP2. Puedes tener, obviamente, 360 mejor, 320, 640 todavía ya. Pero esto no te va a dar puntos. Y a esto le vas a sumar 10 puntos. ¿Cómo hacen los puntos? Clínicamente, por ejemplo, puedes hacerlo desde el examen clínico y la anamnesis hasta los exámenes de laboratorio específicos, como pueden ser, por ejemplo, una biopsia renal o una demostración de compromiso renal. Entonces puedes tener el lupus cutáneo agudo, el rash malar, que te da 6 puntos. Lupus cutáneo agudo, por ejemplo, te puede dar 6 puntos. El compromiso articular, que te va a dar también 6 puntos. Puedes tener una anemia hemolítica CUS positivo. Puedes tener una proteinuria que te dé 4 puntos. Puedes tener una biopsia renal que te dé 10 puntos. Si es que es glomerulonefritis tipo 3 o tipo 4, una glomerulonefritis tipo 3 o tipo 4, te dará 10 puntos. Ya tienes todos los puntos que necesitas. Por lo menos tienes que tener un criterio clínico. Pero tienes ahí, ¿no? Suele ser en artritis, suele ser poliarticular, 70% migratorio, no deformante, pero tienes algunas características como la artropatía de Jacob, etc. Entonces, puedes tener tu compromiso a nivel de piel, que ya lo hemos descrito. Puedes tener otros compromisos hasta el subcutáneo. Puedes tener paniculitis. Puedes tener, una variedad. No todos tienen puntaje. Incluso hasta la fiebre te da 2 puntitos. Y en el inmunológico ya sabemos que el ANA no te va a dar puntaje porque es el criterio de entrada. Pero vas a tener anti-DNA doble cadena, anti-DNA DS doble cadena, que es clave, y que te da, creo que 6 puntos, junto con anti-SM, anti-Smith, que es el 100% específico, pero solamente lo tienen 20 a 25% de los lupus. El anti-DNS es importante, ¿por qué? Porque te da actividad de compromiso renal. El complemento bajo, C3, C4, CH50, complemento bajo, también te da puntaje 4 puntos, pero es importante por actividad de enfermedad en general. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene esos criterios importantes. Recordar que el lupus, ¿no? La causa es más frecuente, obviamente, en mujeres 10-1. Lupus se exacerba cuando hay gestación, y cuando hay gestación va a producir preeclampsia, retardo de crecimiento uterino, pérdidas prematuras, parto prematuro. Pero en la mujer también va a ser terrible. Le va a precipitar el compromiso renal, incluso llevando la diálisis, y le va a precipitar el compromiso hematológico, que no lo había mencionado. El compromiso hematológico te da todas las series comprometidas. Te puede dar un tipo PTI, una pancitopenia, que prácticamente es un PTI que tienes que manejar como PTI. Te puede dar una anemia hemolítica autoinmune,
CUS positivo, te puede dar una leucopenia intensa con linfocitopenia intensa. Entonces, todo eso se precipita en gestación, por ejemplo. Existe compromiso de lupus asociado a medicamentos, que también se llama lupus-like en los gringos. Lupus medicamentoso le decimos nosotros, lupus light le dicen los gringos. Yo pienso que debería ser lupus light porque ellos son los que le describieron primero. Y está asociado a unos medicamentos, a no olvidar isoniazida, procainamida, quinidina, ¿no? Que son los que más se han asociado siempre al uso de estos medicamentos, ¿no? Entonces, es un lupus relativamente benigno, más con compromiso hematológico y articular, y casi nunca con compromiso del sistema nervioso central ni renal. Los peores compromisos que hace esta enfermedad, obviamente, son en el sistema nervioso central, que puede producir vasculitis, puede producir a nivel psiquiátrico, por ejemplo, incluso psicosis, ¿no? Puede producir deterioro cognitivo, ¿no? Puede producir incluso mielitis transversa, pero puede, sobre todo, la vasculitis cerebral, que es severa, ¿no? A nivel renal es clave, ¿no? Hay toda una nefritis lúpica, grado 1, 2, que son mesangiales, grado 3, 4, que es glomerulonefritis rápidamente progresiva, y grado 5, que es membranosa, y grado 6, que ya es final. Y esta es la causa más importante de muerte después de, por encima de 5 años. En los primeros 5 años iniciales, se muere más por infecciones, porque son inmunosuprimidos, y los vas a inmunosuprimir para tratar de mantenerlos vivos. Pero después de los 5 años ya sobrevienen los problemas renales y ateroscleróticos. Muy bien. A ver, el lupus podemos hablar 2, 3, 4 horas y sin cansarse. Pero vamos ahora a ver lo que es el manejo. En el manejo del lupus, fundamentalmente, la hidroxicloroquina es el medicamento de base en todas las circunstancias. Hace diagnóstico de lupus, que tome hidroxicloroquina por vida. Eso es clave. En el leve, obviamente, tomará hidroxicloroquina, que son los leves, los que tienen compromiso dérmico, los que tienen un compromiso hematológico leve. Entonces, esos necesitarán básicamente eso y quizás AINES y por ahí tratamiento tópico. Los moderados, aquellos que no tienen compromiso de órganos finales, de órganos vitales, ¿no? Entonces, piel, hematológicos, básicamente, ¿no? Pero los que tienen CB, y a esto generalmente se le da ya prednisona, pero en dosis ya inmunosupresoras, ya no como en AR, sino acá 1 miligramo por kilo de peso. En los severos, ya con compromiso de órganos nobles, órganos vitales, entonces ya tienes, por ejemplo, el renal, donde se suele utilizar ya micofenolato. A todos se les suele dar metilprednisolona de inicio y después prednisona, micofenolato. El caso, por ejemplo, cardíaco, que es una carditis lúpica, se le dará generalmente azatioprina. En el caso pulmonar, una neumonitis lúpica. Recuerden que en pulmón el compromiso más frecuente en lupus es neumonía, es secundario. Pero de fondo sí puede producir tanto derrame, pleuritis, pleuresía, como puede producir neumonitis lúpica, pulmonar, y también se usa azatioprina. El caso neurológico, sistema nervioso central, la vasculitis cerebral, ciclofosfamida, lo que más se utiliza. Entonces, así tienes compromisos de órganos nobles. Y eso es lupus. Veamos la osteoartritis, una mirada rápida. La osteoartritis, ¿qué tengo que saber de ella? Tengo que saber que la osteoartritis es una enfermedad básicamente del cartílago articular. Que pierde su elasticidad y va a producir una serie de cambios. Primero, ¿no? Obviamente va a haber una disminución del espacio interarticular y una esclerosis subcondral como reacción. Entonces, estas dos condiciones, disminuir el espacio interarticular y la esclerosis subcondral, me van a traer como consecuencia los osteofitos. Estos osteofitos, vamos a ver acá, que son excrescencias óseas, terminan produciendo nódulos óseos, por ejemplo, en las manos, ¿no? Esos nódulos óseos, por ejemplo, en las manos, en las interfalángicas distales, no son los típicos nódulos de Heberden, y en las interfalángicas proximales, por ejemplo, los nódulos de Bouchard. Entonces tenemos esta característica y después el paciente obviamente hace dolor alrededor de esta compresión
y termina después haciendo anquilosis de esa articulación. Este proceso pasa por ser primario, típicamente en manos, en mujeres, ¿no? Posmenopáusicas y sobre todo en manos. En las manos, ¿no? Hacen sus Heberden, su Bouchard, a veces en rodillas, progresivamente, y después en los pies. Sobre todo pies y manos, el primario. Pero existe el secundario. El secundario es el más severo, porque está en relación fundamentalmente al abuso y el uso, y el mal uso del cartílago articular, o sea, el daño que le puedes poner, por ejemplo, por peso y sobrepeso, sobre todo el peso, el sobrepeso y la obesidad. Y eso es más frecuente en mujeres, alrededor de ¿qué? De las rodillas, también caderas, pero sobre todo rodillas. En el caso de los varones, varón, ya estaba medio woke, en el caso de los varones, ¿no? En el caso de los varones, por exceso de labor. O sea, hay trabajos por sobrepeso, o se usa mucho peso los estibadores, o aquellos que por la posición que trabajan sentados, como por ejemplo los choferes, pueden, ¿no? Generar sobre la cadera. Y ya en el adulto mayor, los ancianos y en aquellos que tienen, ¿no? Que tienen predisposición, sobre todo, ¿no? Sobre todo predisposición a que la columna se achique. Esto es a nivel de columna degenerativo, espondiloartritis. Columna. Entonces, esta es la típica espondiloartritis, que es de los que más duelen. La de cadera, ¿no? Que es la coxartritis, ¿no? Y a nivel de rodilla, ¿no es cierto? ¿No? A nivel de rodilla, que es la artritis de rodilla, que es una de las que más invalida muchas veces a las personas, ¿no? Esta es la típica gonartritis. El mejor tratamiento para estos dos, gonartritis y coxartritis, obviamente es el reemplazo articular. Una opción es el uso de ácido hialurónico intraarticular, que es básicamente un paliativo, ¿no? Temporal, ¿no? Puede aliviar especialmente a adultos mayores con alguna contraindicación para el reemplazo articular. En nuestro medio, sobre todo, el hecho económico de poder hacer un reemplazo, pues generalmente los pacientes se someten a este tipo de inyecciones intraarticulares. El manejo pasa hoy en día, y tener en cuenta que es una de las preguntas más frecuentes, el manejo del dolor. Ya el paracetamol, acetaminofén, está fuera por dos motivos. Primero, por baja potencia analgésica para este tipo de dolor, y porque hoy en día el paracetamol no debe ser de uso crónico. Más de 3 semanas, el riesgo de daño hepático es muy alto. La dosis, que hace unos 20 años era 6 gramos al día, hace 15 años bajó a 4 gramos, hoy es tope 3 gramos al día, que es una dosis que no va a tener un gran efecto sobre el dolor crónico y de este tipo. Entonces, lo que se suele utilizar hoy en día son AINES, como por ejemplo ibuprofeno, diclofenaco y los Coxif. Generalmente cuando el AINES no Coxif, o sea, estamos hablando de no específico, entonces se le suele dar inhibidor de bomba de protones para evitar la gastritis. O si no, se les da Coxif, que no están en nuestro peritorio. Por eso que esta es la respuesta: AINES más inhibidores de bomba. No se recomiendan para nada derivados de la morfina, o sea, no se recomienda dar, excepto quizás el tramadol en algunas circunstancias a dosis bajas. El tratamiento tópico hoy en día es lo que más se recomienda utilizar. El tópico, AINE y la capsaicina. Muy bien. La osteoporosis es una enfermedad por el hecho de que el ser humano vive más de lo que debe vivir. Ya saben ustedes que la biología del ser humano está diseñada para vivir 50 años. Pasado eso, obviamente hay circunstancias importantes donde el hueso comienza a perder su densidad. Entonces, primer concepto, osteoporosis, disminución de la densidad ósea. Eso significa que va a haber menor densidad, y eso ¿qué genera? Fragilidad, ¿no?
fragilidad ósea que va a repercutir en fracturas en aquellas zonas de mayor presión a nivel, ¿no? Fundamentalmente estamos hablando muñecas, columna, que es lo que más peso soporta, ¿no? Muñeco, y caderas. Movimiento y presión. Entonces, son las zonas donde típicamente hay puntos ahí que debían ser muy fuertes, muy duros, pero al perder, van a hacer esta fragilidad y se van a fracturar con mayor facilidad, como es el cuello del fémur, como es el colapso del cuerpo de la columna o como son las fracturas en la muñeca clásicas. Y entonces vamos a tener que la osteoporosis más frecuente, obviamente, es la tipo 1, la que es del posmenopáusico. Tipo 2, que es básicamente la del senil, más de 80 años, generalmente el varón, y las secundarias que se pueden generar, la más frecuente de todas, por corticoterapia, por ejemplo. Corticoides, también por el uso de antiestrógenos, por ejemplo, anastrozol en cáncer de mama. Hay que tener siempre en cuenta. Entonces, la posmenopáusica es que más o menos, ¿no?, se calcula que un 25%, 20 a 25% de las mujeres posmenopáusicas hacen osteoporosis. Pero ojo que no todos tienen enfermedad, pero pueden tener riesgo, ¿ok? Un 20% de ellas nomás harán problemas específicos a osteoporosis. Entonces, lo que se hace para detectar, esta es una enfermedad netamente silente. No hay síntomas y tampoco hay laboratorio de sospecha negativo. No hay nada. Puede haber elevación de la fosfatasa alcalina después de la fractura, pero antes de la fractura no hay manera de tener ninguna sospecha. Generalmente algo observacional en los adultos mayores es la disminución de la talla, que eso significa obviamente que el hueso de columna, los cuerpos vertebrales se han ido reabsorbiendo un poco. Entonces eso sí es evidente. Entonces se hace una doble radiografía que se llama densitometría. Es un tipo de radiografía nada más, no es nada del otro mundo y tampoco es, y básicamente es convertir en lo que se llama un T-score una campana de Gauss. Y entonces tú tienes en una campana de Gauss, y lo hacemos de esta manera para más entender más fácil, ¿no? -1 y +1, ¿no? El hueso normal. Entonces, por debajo de -1, desviaciones estándar, ¿no? Por encima de -1, igual a -1 o más, es normal. Claro, más de +1 ya es osteopetrosis, ¿no es cierto? Pero por debajo de -1, entre el -1 y -2.5, caracho, -2.5, hagan de cuenta que esto es recto, esta es la zona de osteopenia. Y para allá, obviamente, será la zona de osteoporosis. Y por debajo de -3.5 ya será la zona de osteoporosis severa. Entonces tienes ahí osteopenia, osteoporosis severa. Y entonces, de acuerdo a ello, darás el tratamiento. Entonces, definitivamente, ¿por qué es importante? Hay factores de riesgo, también hay que hallar los factores de riesgo de fractura, el antecedente familiar, el riesgo de caídas, etc. Y entonces le dirás a una osteopenia con alto riesgo de fractura que tome bifosfonatos. Pero a una osteopenia con riesgo normal, solamente calcio más vitamina D. A una osteoporosis no con alto riesgo, con riesgo moderado, le darás también bifosfonatos. Con bajo riesgo, calcio más vitamina D. A una osteoporosis severa, obviamente, le darás ya, probablemente el bifosfonato no sea la mejor indicación, ¿no? En la osteoporosis severa podría ser el bifosfonato de mayor potencia, ¿no es cierto? Estamos hablando del ivandronato. O utilizar el teriparide, que es el análogo de la PTH, o el denosumab, que no es tampoco mucho mejor, pero es un anti-rank, disminuye
la actividad de osteoclastos por receptor anti-RANK es una terapia biológica o una terapia target hacia un receptor anti-RANK. Entonces el denosumab, este es MAF, denosumab. Generalmente la indicación de denosumab está más para el paciente que tiene falla renal. El de teriparide para el severo está bien, pero y también para el refractario, el que no ha podido tener mejoría con tratamiento de más de 2 años de bifosfonatos. Recuerden que el bifosfonato de excelencia inicial es el alendronato, que se toma 70 miligramos semanal. El que se recomienda para adultos mayores, para que no tengan que tomar todas las semanas, es el ácido zoledrónico, que se da cada 9 meses en endovenoso. Y como les decía, el ivandronato, que es el más potente de todos los bifosfonatos. El gran problema, como les digo, son las fracturas. Entonces, cuando un paciente ya tiene fracturas, se tiene que manejar como si fuera severa. Entonces, mínimo ivandronato o teriparide, que es el análogo sintético de la PTH. Vamos ahora a un capítulo importantísimo que es vasculitis. Las vasculitis, ¿ok? Tienen una connotación muy importante. El manejo es básicamente inmunosupresor. Y ahí va más o menos parecido al manejo que se hace en lupus, es la inmunosupresión sobre el linfocito T. No es tanto inhibir la producción de citoquinas, que son los fármacos modificadores de enfermedad. Y ahí hago un hincapié en la parte farmacológica. ¿Ok? O sea, por ejemplo, en otras enfermedades los fármacos son clásicos, sobre todo en el caso de AR y de algunas oligo, pero en el caso de vasculitis y lupus es inmunosupresión. Vamos a inhibir y a desaparecer en la medida de lo posible la actividad del linfocito T. Entonces las vasculitis se dividen básicamente por vaso grande, vaso mediano y vaso pequeño. Veamos vaso grande. En vasculitis de vasos grandes, estamos hablando de compromiso de aorta y de sus ramas principales, que pueden ser la subclavia, que pueden ser la carótida, y de ellas, obviamente, la temporal. Por ejemplo, tenemos esta, que es la arteritis temporal, la más frecuente en adultos mayores, ¿no? La más frecuente en adultos mayores, y la arteritis de Takayasu, que es rara y que es más frecuente ver en asiáticos y nórdicos. Arteritis temporal, característico de la triada clásica, sobre todo adulto mayor, mayores de 50 años, pero sobre todo ancianos, adultos mayores. Con la triada de dolor, hemicrania intenso, hemicrania intensa, compromiso oftálmico, amaurosis, un solo ojo, generalmente amaurosis fugaz, y con lo que es básicamente, ¿no?, la disminución de la fuerza a nivel mandibular, ¿no? Y entonces tenemos así que este paciente que hace un dolor, ¿no?, en hemicrania, dolor intenso, es un paciente que tiene obviamente todas las vasculitis, por eso las estudiamos, hacen compromiso articular, periférico, hacen fiebre, compromiso sistémico. Por eso se llaman vasculitis, vasculitis sistémicas. Hacen fiebre, hacen compromiso articular. Probablemente no mencionemos ya en todas las demás, pero todas hacen eso. Todas las vasculitis hacen fiebre, hacen compromiso articular, sea oligo o poliarticular, ¿ya? Pero hacen compromiso articular, artrálgico o sinovitis en la gran mayoría de los casos. Y hacen estas características específicas, ¿no? Entonces, la claudicación mandibular, o sea, la falta de fuerza, hay claudicación mandibular, amaurosis y dolor intenso en hemicrania. Dolor, ¿no?, en la cara, generalmente dolor intenso anterior, por compromiso básicamente de la arteria temporal. Aquí es obstructivo, el dolor es típicamente isquémico, intenso, es las consecuencias de este tipo de vasculitis.
¿Alguna característica adicional? Sí, que se le sume la polimialgia reumática. La polimialgia reumática en más del 50% se va a sumar a estos pacientes, a adultos mayores que hacen arteritis temporal, vasculitis más frecuente del anciano, por decirlo de una manera. Tratamiento, el tratamiento pasa básicamente por prednisona, 1 miligramo kilo peso. Recordad que el diagnóstico clínico se corrobora con la biopsia de la arteria temporal. Biopsia. Takayasu es la otra arteritis de célula gigante, rara en nuestro medio, no mucho, porque tenemos población de origen japonés, generalmente asiático y sobre todo japoneses, el nombre lo dice, es un problema isquémico igual por compromiso del callado aórtico, sobre todo el callado aórtico, como vemos acá. Ese compromiso del callado aórtico que va a producir, ¿no? Que va a producir básicamente ausencia o disminución o ausencia de ¿qué? Pulsos en miembros superiores. Por lo tanto, producirá debilidad, claudicación en miembros superiores, ¿no es cierto? Puede producir cefalea intensa, síncope, por compromiso de la carótida, ¿no? De la raíz de la carótida, síncope también puede producir. Diferencial, obviamente, diferencial de presiones entre miembros superiores y miembros inferiores. Obviamente arriba no tendrás casi presión, abajo. ¿Por qué? Porque obviamente hay una obstrucción generalmente bilateral. Entonces, esto es lo característico. Como ya he dicho, siempre hay fiebre, siempre hay compromiso articular. El diagnóstico se hace por aortografía. Puede ser por ¿no? Una angiografía aórtica por tomografía o por resonancia, no necesariamente invasivo, y el tratamiento es igual corticoide. Generalmente el perfil es mujer, más o menos promedio 40 años, origen asiático. Vamos ahora a las vasculitis de vasos medianos. La vasculitis de vasos medianos hay que tener en cuenta dos, ¿no? La de niños, que no es la más frecuente, ¿no es cierto? Kawasaki. Y en el caso de los adultos, la poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa tiene una frecuencia hoy en día muy disminuida debido a su relación con hepatitis B y C, debido fundamentalmente a la vacunación, sobre todo por hepatitis B. Hepatitis B. Entonces, eso ha hecho que disminuya mucho la incidencia de poliarteritis nodosa, cuya característica clásica es hallar compromiso a nivel de granulomas, a nivel de lo que son las arterias renales características. ¿Qué nos hace sospechar inicialmente? Primero, fiebre de origen desconocido en mayores de 50 años. Los nódulos necróticos a nivel, por ejemplo, renal, pero también en piel. Se puede ver. Lívidos reticulares, piel, y el compromiso renal, glomerulonefritis, generalmente asociado con los que tienen virus hepatitis B o C positivo. El diagnóstico es netamente clínico y la arteriografía renal también contribuye. La biopsia, vamos a tener una vasculitis en piel leucocitoclástica. La característica de PAN es que no compromete pulmón. Porque esta característica de vasculitis leucocitoclástica con compromiso renal, uno lo puede confundir con la poliangeitis microscópica, el otro PAN, que es con M, que es una vasculitis de vasos pequeños, pero que siempre compromete pulmón y es ANCA positivo. Esto suele ser no pulmón, y suele ser ANCA negativo. Puede haber algunos que pueden hacer, pero suele ser ANCA negativo. El manejo igual prednisona a 1 miligramo kilo peso. Kawasaki es un gran problema diagnóstico, ¿no? Es un gran problema diagnóstico, suele confundirse con las eruptivas de la infancia, suele con los rash por medicamentos o alimentos, con las urticarias, y entonces el niño generalmente
Muchas veces es diagnosticado tardíamente. Kawasaki suele darse en niños menores de 5 años, máximo hasta 10 años, ¿no? Y tiene la característica de tener sobre todo este rash polimorfo, intenso, que tardíamente puede dar descamación en las palmas y plantas de los pies, de tener compromiso a nivel de ojos, ¿no es cierto? Va a tener generalmente una conjuntivitis, una escleroconjuntivitis no secretoria, los ojos muy rojos como ven acá, de tener una estomatitis, con la característica de tener la lengua aframbuesada o lengua fresa característica. El paciente tiene una fiebre generalmente mayor de 40. Fiebre intensa, rash polimorfo, ¿no? El compromiso ocular, el compromiso de boca, sobre todo de la lengua, son las grandes características para el diagnóstico de Kawasaki. No tiene una prueba específica, pero cuando se sospecha o se hace el diagnóstico por estos criterios, entonces se recomienda hacer la ecocardiografía. ¿Por qué hay que hacer ecocardiografía? Por el riesgo incrementado de aneurismas en las coronarias. Por lo tanto, una complicación que pueden generar es infarto de miocardio en los niños. Entonces, el riesgo de disección de las coronarias y del infarto es un riesgo latente que puede cobrar la vida del niño, por eso que es una emergencia. Hacer el ecocardio y definir e iniciar el tratamiento básicamente con inmunoglobulina hiperinmune. Se le suele dar inmunoglobulina intravenosa como tratamiento asociado generalmente cuando hay mucho compromiso de piel y sobre todo articular, a aspirina como tal, pero en las dosis antiinflamatorias. ¿Ok? Entonces, eso es lo característico vasomediano del Kawasaki. No es la más frecuente en niños, ¿ah? Esta sí es la más frecuente en niños. Por eso lo hemos puesto acá. A pesar de que no es la que sí, por donde siempre empezamos, vasos pequeños, recordar que vasculitis de vasos pequeños, ¿no? Tienes básicamente los ANCA positivos y los ANCA negativos. En los ANCA positivos tienes la poliangeitis, ¿no? La poliangeitis, ¿no? Granulomatosa de tipo Wegener, tienes la poliangeitis granulomatosa eosinofílica tipo Chur-Strauss y tienes la poliangeitis microscópica. En el caso de los ANCA negativos, en niños tienes Heno-Schollen, que es la vasculitis por depósito de IgA, tienes la crioglobulinémica en adultos y tienes las vasculitis leucocitoclásticas o las vasculitis, ¿no? Por hipersensibilidad en adultos. Entonces, las típicas leucocitoclásticas. Entonces, Heno-Schollen en realidad es una vasculitis por depósito de IgA, que es como se conoce en todo el mundo. Vasculitis por depósito de IgA es la más frecuente en niños. Típicamente Heno-Schollen tiene estas características. Tiene una triada clásica que es el rash típico, ¿no? Como púrpura, la típica púrpura palpable. Primero, ¿no? El compromiso de piel que no desaparece, la púrpura palpable, elevada, palpable. El dolor abdominal, que generalmente está en relación también a la vasculitis y puede producir incluso ligero sangrado, hematoquesia, ¿no? Y el dolor articular, el compromiso articular, por lo cual nos vemos en este capítulo, que puede ser artrálgico, poliarticular o oligoarticular, artrálgico o sinovitis. Entonces tienes compromiso articular, abdominal y la púrpura palpable. Púrpura palpable y el dolor abdominal. Esta es la típica triada que siempre se ha hablado en la vasculitis Heno-Schollen. El cuarto que se suma es el compromiso renal. Recordando que siempre el compromiso renal es más frecuentemente visto como microhematuria.
pero puede darse ya como glomerulonefritis en un menos del 5% y requerir tratamiento específico. Entonces, compromiso articular, púrpura palpable, dolor abdominal en el diagnóstico fundamental y el compromiso renal importante. Se ha asociado mucho Genotscholling hoy en día a infecciones por estreptococo y virus, fundamentalmente por estreptococo, como una posinfecciosa. Se ha visto que en los niños, cuando disminuyó esa incidencia durante la pandemia, por falta de contacto, pues disminuyó muchísimo y casi no se vio Genotscholling. En el tratamiento es observación. Generalmente se autolimita, solo se recomienda AINES para el dolor, cuando hay dolor abdominal y articular. Y el uso de corticoide, de prednisona, en el caso del compromiso renal con glomerulonefritis. Es lo importante. Vamos ahora a las ANCA positivos. Entonces, los ANCA positivos, habíamos dicho, los ANCA positivos son la poliangeitis granulomatosa Wegener, ¿no es cierto? La poliangeitis granulomatosa eosinofílica de Chur-Strauss y la poliangeitis microscópica. Entonces tenemos, ¿no? El Wegener con ANCA-C positivo y estos dos con ANCA-P positivo. ANCA-P, ¿no? Y ANCA-C. PR3. Proteína ciclasa tipo 3 y mieloperoxidasa como MPO como sustrato. Entonces, dicho eso, nosotros tenemos que la poliangeitis granulomatosa, o llamado también granulomatosis de Wegener, una rareza, una enfermedad típicamente rara, tiene una triada clásica. Generalmente se da en adultos, ¿no?, de edad media, más varones que mujeres, y la triada es pulmonar, la triada es respiratoria alta y renal. ¿Cuál es la más frecuencia? Respiratoria alta, 92% de los pacientes. Granulomas, o también visto este granuloma como sinusitis crónica, es lo que más característico. En cambio, la pulmonar, generalmente el compromiso es, ¿no?, granulomatoso cavitario. Hemoptisis como manifestación más característica. Y en el caso del renal, glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no es cierto? Hematuria, obviamente es una manifestación. Entonces acá faltaría algo más. Sí, en el caso de el compromiso de respiratorio alto, granulomas en vía respiratoria alta y visto muchas veces como sinusitis crónica, se va a ver también epistaxis. ¿Se dan cuenta que un paciente que te dicen que tiene hemoptisis, epistaxis, hematuria, ¿en qué piensas primero? Una poliangeitis granulomatosa de Wegener. Y en el diagnóstico es ANCA-C positivo. 92%. El ANCA-C tiene alta sensibilidad y buena especificidad, pero no es suficiente obviamente para el diagnóstico. Clínica más esto puede hacer el diagnóstico, porque las biopsias nunca son diagnósticos específicas. Siempre la biopsia te indica que es granulomatosa. Podría ser o no eosinofílica, pero te indica que sí es una vasculitis granulomatosa. Y de ahí tú tienes que jugar con el criterio del ANCA y la clínica. Por eso que no es definitiva y la que mejor rinde es la renal, más que la pulmonar. La pulmonar muchas veces la biopsia es muestra insuficiente o no es la muestra que se requería. Entonces, dicho esto, el tratamiento del granuloso de Wegener es básicamente el concepto de utilizar corticoide, ¿no es cierto?, prednisolona o prednisona asociado a ciclofosfamida. Es el tratamiento clásico inmunosupresor. Veamos ahora
el Chur-Strauss. El Chur-Strauss es una variante, acá, una poliangeitis granulomatosa también y eosinofílica. Este es lo más. El Chur-Strauss típicamente es eosinofílica. Y entonces vamos a tener, sobre todo, un paciente con compromiso pulmonar, ¿no? Donde suele tener un cuadro de asma refractario, de asma severo, y el paciente tiene eosinofilia a nivel pulmonar y periférico. Entonces, esto es lo característico. Tiene lo que se llaman infiltrados evanescentes, que desaparecen de un día para otro. Tiene compromiso renal, también es característico. Tiene el compromiso renal, igual glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y la otra característica es que tiene eosinofilia, ¿no? Eosinofilia periférica alta, generalmente mayor de 800. Entonces tienes eosinofilia. Y eso te hace la diferencia. Porque si tú tienes un ANCA-P en sospecha de una vasculitis, compromiso pulmonar y renal, si tiene eosinofilia positiva, eso es Chur-Strauss. Eso es una poliangeitis eosinofílica de Chur-Strauss. Pero si la eosinofilia es negativa, lo más probable es que sea poliangeitis microscópica. Y entonces, igual vas a hacer tu biopsia, sobre todo renal y pulmonar, cualquiera de los dos, pero acá no es tan exacto. Por ejemplo, no es tan fuerte el ANCA-P, por lo da el 40%. Es más los criterios de eosinofilia, compromiso pulmonar y ANCA sumados para que uno haga el diagnóstico en estos pacientes. El tratamiento igual, inmunosupresión, ciclofosfamida más, primero la metilprednisolona, el corticoide más ciclofosfamida fundamentalmente. Y por último tenemos uno de los que más se ven hoy en día. De estos tres, el más visto hoy en día es la poliangeitis microscópica. No tiene granuloma. Esa es la diferencia. No hay granuloma. Las lesiones en piel, acuérdense que a estos pacientes, le hemos dicho la clínica básica, pero suelen tener compromiso en piel, suelen tener púrpura palpable. Todas las vasculitis de miembros de vasos pequeños suelen tener púrpura palpable. Biopsias y las lesiones tienden a ser leucocitoclásticas, tienen artritis, tienen fiebre, tienen uveitis, o sea, estamos resumiendo. Entonces, diciendo solamente las características. La poliangeitis microscópica, ¿ya? Tiene dos compromisos básicos. El primero es muy fuerte en su ANCA. Este es mucho más fuerte en el ANCA-P, casi 94%. Con eosinofilia negativa, ¿no es cierto? Obviamente, eosinófilos negativos. Pero tiene compromisos casi siempre pulmonar, en sus criterios, y renal. Es una enfermedad pulmón-riñón. Por eso que el diagnóstico diferencial es fundamentalmente siempre hecho con una vasculitis que la revisamos poco, que es el síndrome de Goodpasture. Característicamente. Entonces, en pulmón suele producir una hemorragia alveolar difusa y en renal una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Por eso el paciente rápidamente compromete pulmón y riñón. El diagnóstico pasa muchas veces por la combinación de la biopsia en riñón. La biopsia suele ser más renal, biopsia renal, ¿no? Es más efectiva, o piel, combinado al cuadro clínico y al compromiso serológico, que es muy positivo. El tratamiento, en este caso, cuando es severo, pasa primero por como se trata el Goodpasture, plasmaféresis al inicio, cuando es severo. Y después siempre la metilprednisolona más ciclofosfamida en el tratamiento. También se está usando hoy en día micofenolato. Veamos ahora en la parte final ya hemos visto, el LES, es un error. Vamos a ver, ¿no? Polimiositis, dermatomiositis y esclerosis sistémica progresiva. LES ya hemos visto, como decíamos, ¿no? No olvidar, más bien acá, el fenómeno de Raynaud. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? Recuerden que el fenómeno de Raynaud es un vasoespasmo,
¿no? Episódico, sobre todo a nivel distal de manos y pies, o sea, a nivel de manos y pies, a nivel de las pulpejos de ambos, a nivel, por ejemplo, de la punta de la nariz y a nivel de lo que es el arco del pabellón auricular. Entonces, eso es lo característico, ¿no? Entonces, generalmente tiene 3 tiempos. Es el tiempo inicialmente, ¿no? Blanco, azul y rojo. ¿Por qué? Acá es la fase isquémica, ¿no es cierto? Acá es la fase cianótica y acá hiperémica reactiva, cuando ya se abre ese compromiso. Se suele asociar enfermedades reumatológicas, con la cual se asocia más esclerosis sistémica progresiva. En casi todas, en la enfermedad mixta del tejido conectivo también es 100%, al igual que la esclerosis sistémica progresiva. No solamente es en SP, sino que la enfermedad mixta del tejido conectivo es más rara, ¿no es cierto? Y cuando produce dolor y es muy intenso y hasta necrosis, el tratamiento va por el uso de vasodilatadores como las hidropiridinas. Lo que más se usa es nifedipino o amlodipino. Muy bien, puede usarse también incluso sildenafilo. Vamos a la polimiositis, las miopatías inflamatorias. Estos son solamente 2 tipos de miopatías inflamatorias. Ya hay otros tipos, los más frecuentes. La miopatía inflamatoria pasa por un proceso de infiltración linfocitario, ¿no? Inmune, una enfermedad autoinmune con infiltración linfocitaria a nivel de músculo, ¿no? Con que puede dar alguna manifestación en piel. Cuando la da en piel se da dermatomiositis. Entonces, lo característico va a ser básicamente que va a haber disminución de la fuerza muscular, fundamentalmente proximal, fuerza muscular proximal, ¿no? Cinturas escapulares, ¿no? Cintura pélvica, asociado a una elevación de las enzimas musculares, sobre todo CPK, ¿no? Aldolasa, LDH, TGO. Estas 2 grandes características se asocian a un patrón electromiográfico de daño miopático. Y en la biopsia se va a ver típicamente el infiltrado linfocitario con necrosis del tejido, ¿no? Puede ser endomicial, ¿no? O no endomicial. En el caso, definitivamente, que tengas polimiositis sin compromiso de piel, tienes que tener 4 de 4. Y que tengas dermatomiositis, 3 de 4, más el compromiso dérmico. Que el compromiso dérmico suele ser, como ven acá, el rash en heliotropo. Es heliotropo periorbicular. O el rash, ¿no? De Gottron, característico en los nudillos y manos. Que este sí es doloroso, este es asintomático, y este sí es doloroso y a veces incluso con heridas y úlceras. Entonces, este rash, 3 de 4 más esto, dermatomiositis, polimiositis. Esta es una de las pocas enfermedades reumatológicas que pueden ser asociadas como paraneoplásicos. Hay que tener en cuenta eso, nunca lo han preguntado, pero algún día pueden hacer preguntas interesantes en su examen, ¿no? En todo el mundo se pregunta siempre, ¿no? Las enfermedades paraneoplásicas, o te ponen un cuadro clínico asociado a un cáncer de pulmón y entonces es un paraneoplásico. El tratamiento fundamentalmente va a pasar por el uso de inmunosupresores. Primero corticoides cuando es leve y si no mejora, generalmente micofenolato dentro del manejo o incluso azatioprina. La esclerosis sistémica progresiva es una enfermedad un poquito más complicada. La característica de la esclerosis sistémica progresiva es esto. ¿Qué cosa es esto? ¿No es cierto? La esclerodermia. La esclerodermia
que es el progresivo e inflamatorio engrosamiento de la piel, que empieza haciendo como un dedo de salchicha, se inflama, se edematiza y después la piel se engrosa y comienza a producir acartonamiento para terminar haciendo un dedo en garra, progresivamente. Entonces, la esclerosis sistémica progresiva tiene esta característica con algunos síntomas adicionales o con síntomas viscerales intensos. Entonces, la esclerodermia, la esclerosis sistémica progresiva, puede ser limitada o focalizada, o puede ser visceral o difusa. La limitada, obviamente, se limita ¿a qué? A manos y pies. Manos y pies. Y suele tener, además, compromiso a nivel, ¿no?, de calcinosis como manifestación característica, fenómeno de Raynaud, compromiso esofágico. ¿Qué compromiso esofágico hace la esclerosis sistémica progresiva en general? ¿No? Entonces hace engrosamiento y por lo tanto disminución de la motilidad, reflujo gastroesofágico. Esclerodactilia y telangiectasias. Es el característico CRES que se suele ver en la limitada, ¿no?, asociado a anticentrómero, anticuerpo anticentrómero. Entonces, esta es la de mejor pronóstico, ¿ya? La que compromete sobre todo manos y pies. Y tienes la difusa, que es menos del 40% por suerte, es con mayor compromiso a nivel visceral, pero es difusa porque la esclerodermia, además de manos y pies, está en tronco, tiene las lesiones en el cráneo como sal y pimienta, o sea, tiene otras manifestaciones más. Y entonces va a comprometer el tracto gastrointestinal, sobre todo esofágico, va a comprometer el pulmón, sobre todo enfermedad pulmonar intersticial difusa, que puede llegar incluso a la insuficiencia respiratoria crónica, puede comprometer a nivel renal, ¿no?, y producir lo que se llama, ¿no?, la crisis renal esclerodérmica, que es básicamente por un incremento de la actividad de sistema renina-angiotensina, aldosterona, por exceso de angiotensina 2, puede comprometer a nivel de corazón y producir una miocarditis restrictiva. Entonces es muy severo y puede matar al paciente. Todos estos tienen fenómeno de Raynaud severo, ¿eh? Todos tienen el 100%. Y entonces acá te darás cuenta que son dos grandes cuadros. Entonces en el caso de manejar, por ejemplo, que acá también tienes compromiso esofágico, ¿cuál es el manejo general no hay un manejo general de la esclerosis sistémica progresiva? Se usa inmunosupresores en los casos cuando hay compromiso de órganos vitales, y al inicio generalmente el corticoide y el tratamiento tópico, obviamente, de la piel, ¿no es cierto? Pero de ahí tienes a nivel esofágico inhibidor de bomba de protones. ¿Por qué? Porque lo que tratas de evitar es el reflujo, la clínica del reflujo y la progresión hacia cáncer esofágico. En el EPIT-C tratas de detener con inmunosupresores, sobre todo azatioprina o ciclofosfamida, para tratar de evitar que el paciente progrese a insuficiencia respiratoria crónica. La crisis esclerodérmica renal, la crisis renal esclerodérmica, sobre todo IECAS, ¿ya? Sobre todo IECAS. En el caso de la miocarditis restrictiva, de igual manera, ciclo o azatioprina, ¿no? Y muchas veces es muy difícil de detener. Y el fenómeno de Raynaud puede ser severo, sí. ¿Qué puede dar? Ya sabemos, ¿no? Dihidropiridinas. Lo que más se utiliza, nifedipino. Entonces, ese es el manejo fundamental que se hace en estos pacientes. Va a ir por problemas. Pero hay que saber, y este está asociado a antitopoisomerasa 1. Antitopoisomerasa 1. Muy bien.